Uno de los tantísimos problemas que tiene el mundo, en lo que respecta al medio ambiente, tiene que ver con la deforestación. Una práctica que ya lleva muchísimos años y que en el medio, para decirlo suave, se va llevando puestos bosques enteros y miles, millones de hectáreas. Es cierto que a partir de la ley de bosques, la cual vamos a explicar ahora, la situación mejoró un poco, pero aún así las cifras son preocupantes y alarmantes. Quédate y lo vemos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, también conocida como la FAO, de 1990 a 2020, el mundo perdió un total de 178 millones de hectáreas de bosques. Un ranking liderado por el continente africano en un estudio que evaluó a 236 países y territorios y que más allá del tremendo número de 178 millones de hectáreas perdidas, señalan que en la última década se ha ralentizado el proceso de deforestación, el ritmo de deforestación, atribuyéndole el resultado a dos cosas. Por un lado, a la reducción misma de deforestación en algunos países y al incremento de la cobertura forestal en otros. Una cobertura forestal que se da en un 90% de forma natural, con los bosques autorregenerándose, y como contracara, un incremento en más de 120 millones de hectáreas de bosque plantado, lo cual también es un dato, porque ahora hablamos de deforestación en este bloque y en el próximo vamos a hablar de reforestación. Sé que son muchos datos, se vienen un par más, no se asusten, por supuesto la idea nunca es aprenderse los números, sino la magnitud y las diferentes aristas de esta problemática. Dicho esto, vamos a ver qué pasa con la Argentina. Un informe revelado por el Ministerio de Ambiente estima que entre 1998 y 2018, es decir, un periodo de 20 años, se han perdido 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en la República Argentina. Paralelamente, se analizó el impacto de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, sancionada en 2007. Una ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos que ordena a las provincias a elevar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, conocido con las siglas OTBN, categorizando los posibles usos de las zonas boscosas, desde la preservación y conservación hasta misma la deforestación, zonificando con Z los diferentes bosques en tres categorías, 1, 2 y 3, rojo, amarillo y verde, respectivamente. El rojo, de un muy alto valor de conservación, donde no se permite ninguna transformación del ambiente, ni desmonte, ni nada parecido. El amarillo, de un valor medio alto, donde tampoco se permite el desmonte, pero sí actividades como el turismo, el aprovechamiento sostenible o la investigación científica, por ejemplo. Y el verde, de un bajo valor de conservación, donde sí se permite la modificación del ambiente parcial o totalmente para fines productivos, por ejemplo, siempre bajo una evaluación de impacto ambiental. Lo que termina sucediendo aquí es que se termina desmontando en lugares donde hoy no se puede, donde mejor dicho está prohibido por ley hoy, en algo muy difícil de controlar y que, de más está decir, incorpora intereses muy firmes. De estas 6,5 millones de hectáreas, las cuales a día de hoy, 2020, deben ser un poco más, me la juego, el 43% se dio durante la vigencia de la Ley de Bosques, lo que habla de este pequeño descenso que les venía marcando, paulatino y progresivo, pero que se dio únicamente hasta el 2015. A partir del 2016, según el informe del Ministerio, las cifras empezaron a aumentar. A partir de algunas medidas económicas del gobierno anterior, a partir de la reducción o eliminación de las retenciones a la exportación de los granos, los productores, vivos como siempre, empezaron a expandir la frontera agrícola por sobre bosques donde no tenían permitido desmontar, justamente para tener más campos, más granos, en general soja, y venderlos y hacer más plata. Y así, frente a un Estado donde permite estas libertades, donde no regula, donde no administra, se hace muy difícil. Y frente a los desmontes, a la explotación de los recursos naturales, a la explotación de los suelos, siempre hay un claro castigado y perjudicado que es el medio ambiente.
A propósito de esto, los invito a rememorar una charla que tuvo Gaby Wiesenthal con Hernán Giardini de Greenpeace acerca de esto, obviamente muy interesante, así que escuchémoslo. Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, estas provincias concentran el 80% de la deforestación que ha sufrido la Argentina en los últimos 30 años, donde hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de bosques. El tamaño de una provincia entera, el tamaño de Entre Ríos, para imaginarse lo que es 8 millones de hectáreas. Bueno, ha bajado la deforestación si uno la compara a antes de la ley de bosques, y fue todo un movimiento ambiental muy importante de tantas personas movilizadas porque el Congreso la sancionara. Tiene más presupuesto, aunque sigue siendo bajo el comparado a lo que dice la ley del presupuesto por bosques. Hay mejoras, pero no son suficientes. Imaginemos que el 50% o más de todos los animales, plantas, insectos que tenemos en el planeta Tierra y la zona terrestre están en los bosques. Además, los bosques son medicina, son alimento, son madera que utilizamos. Gran parte de los remedios que consumimos vienen de plantas y esas plantas muchas están en los bosques. La deforestación genera cambio climático y en el norte del país están sufriendo gran parte de las consecuencias de la combinación entre cambio climático, que genera un aumento de las precipitaciones y la intensidad de las precipitaciones, y la pérdida del bosque, que es una esponja natural, que al perder el bosque nos vemos más vulnerables a ese aumento de las precipitaciones que ya están produciéndose en los últimos años en el norte del país. ¿Por qué se deforesta? Por la explotación de la madera, lógicamente, y por el territorio, ya sea para emprendimientos agrícolas o ganaderos o mismo emprendimientos inmobiliarios. ¿Cuáles son las consecuencias? Lógicas también. Pérdida de hábitat, de biodiversidad, de hogar para flora y fauna, de regulación hídrica, terrenos que quedan propensos para inundaciones y un montón de consecuencias negativas más. Una práctica muy dañina y que en el próximo bloque veremos si se compensa con la reforestación o hace falta mucho más.